Ser papás es una aventura llena de retos, de risas, de caos, muchas veces lágrimas, y no existe un GPS para lograrlo, pero Papás y Manual queremos darle esas herramientas. Y el día de hoy vamos a aprovechar a nuestra especialista en terapia del lenguaje, a Cindy, que nos va a estar hablando de ciertos mitos que hay en el lenguaje. Contarles que estos mitos, les hicimos la pregunta por ahí de qué mitos han escuchado ustedes al respecto de la terapia del lenguaje, y entonces tenemos 20 mitos que son como los más populares que andan por ahí. Sí, bueno, y entre esos mitos más comunes uno es que es hombre y que como es varón va a ser más lento para hablar. Bueno, a nivel cerebral sí hay ciertas características que hacen que sea un poquito diferente el tema de el desarrollo del lenguaje o las habilidades del lenguaje entre el hombre y la mujer, ¿verdad? En cuanto a estructura cerebral como tal, conexiones cerebrales entre otras. Sin embargo, no es una causa, no es una justificación de decir, ok, mi niño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje o habla mal porque es hombre, ¿verdad? No, debería desarrollarse al mismo tiempo, de la misma forma, ¿verdad? Aunque hayan ciertas características por ahí que los hacen distintos. ¿Como cuáles? Bueno, que tal vez la mujer va a tener mayor conexión neuronal en diferentes campos para, por ejemplo, justificar. Entonces, por eso sí decimos que nosotras las mujeres hablamos más, ¿verdad? Entonces, más en contenido, en que podemos pelear quizás un poquito más, argumentar un poquito más, pero no en temas de desarrollo del lenguaje. Ok, cada niño va a hablar a su propio ritmo. Ese es otro. Bueno, sí, es cierto, cada niño habla a su propio ritmo porque cada niño tiene un desarrollo distinto, un entorno distinto. Sin embargo, también hay hitos del desarrollo que ya hemos conversado muchos de ellos, y esos hitos del desarrollo lo que nos marcan son etapas en donde ese niño debió haber adquirido ciertas habilidades, ¿verdad? Ya les había comentado que los hitos del desarrollo me indican que todo viene bien, ¿verdad? Y que el niño ya logró cierto tipo de habilidades y que por su madurez ahora vamos a ir adquiriendo otras. Entonces, sí tienen su ritmo porque también, como nos comentó Vanessa en algún momento, ahora no es que es un año, un día, 3 horas, ¿verdad? Sino que hay unas ventanitas por ahí con las que las familias podemos como trabajar, ¿verdad? De considerar que estamos todavía dentro de lo esperado para que se desarrolle, pero sí hay etapas que se deben de dar y desarrollarse en cierto momento máximo. Cuando son familias que hay más de un niño, entonces es el hermanito menor y por eso no habla, porque lo chineamos mucho. Ok. El chineo como tal no genera un retraso en el desarrollo del lenguaje, eso es muy importante, ¿verdad? El exceso de amor, quizás, lo que sí yo diría que retrasa el desarrollo del lenguaje es cuando el hermanito menor no se le permite hacer nada, ¿verdad? Pero eso no solamente retrasa el desarrollo del lenguaje, usted sabe muy bien que retrasa todo el montón de habilidades adicionales porque les resolvemos, ¿verdad? Entonces, cuando quiere decir algo, que no lo diga porque por ahí anda la hermanita quizás que habla por él, ¿verdad? Entonces, es no permitirle el poder desarrollarse de forma correcta porque, bueno, es menor o porque quizás, otro ejemplo, fue prematuro, nos costó mucho tenerlo, entonces lo cuidamos tanto, está tanto en una burbujita que no le permitimos el aprendizaje correcto, la interacción con el entorno. Eso sí retrasa el desarrollo del lenguaje, pero el chineo como tal, sí es porque lo vamos a amar mucho, que lo vamos a cuidar mucho, etcétera, ¿verdad? No debería. Otro mito que la gente tiene mucho es cuando ingresa al kinder. En el momento que él ingresa al kinder, él va a hablar y va acompañado de otro que es lo que necesita relacionarse con más niños, porque más bien al contrario del otro, es hijo único y está solo con adultos y por eso no habla. Bueno, cuando hay un retraso en el desarrollo del lenguaje o dificultades a nivel de habla, que es decir, que no articula bien los sonidos, eso no se va a resolver con que entre al kinder. Si bien en el kinder va a aprender otro montón de habilidades, va a socializar un montón, ¿verdad? Cuando el niño ya por sí trae una dificultad para desarrollar el lenguaje, porque por algo no se está dando o por algo no está hablando bien, ¿verdad? Entonces ahí necesita un apoyo terapéutico, que nosotras como terapeutas, usted conoce muy bien nuestro trabajo, nos apoyamos en el que ustedes hacen, ¿verdad? Les damos también herramientas, mire, nos pueden ayudar con tal cosa, etcétera, ¿verdad? Es diferente, pero no va a ser la solución. El niño que llegó y entró al kinder y empezó a hablar y habló perfecto, ¿cuántos casos ha tenido usted de esos? ¿Verdad? ¿Verdad? Es como 1 de 1000. Tal vez lo que sucede es que se sueltan a hablar, hablan un poquito más, expresan más cosas, pero no significa que tengan una comunicación adecuada.
Exacto, eso es muy importante, que la familia entienda. De repente le dicen a uno, es que sí, vea, que el kinder sí me ayudó. Claro, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué pasa en el kinder? Se ven obligados. Ajá, teacher Wendy no le va a entender, entonces... Ni bueno los iguales. No, y los niños menos, ¿verdad? Porque lo que hacen es como, ay, chao, ¿verdad? Nos vamos a jugar porque usted no nos dijo que era. No por crueldad, que a veces la familia dice, es que el niño es cruel y no, entonces se lo aíslan. No, no es eso. Es que ellos lo que quieren es jugar, salir rápido, ¿verdad? Entonces esto genera como, ¿verdad? Ese tipo a nivel social del tema del aislamiento. Pero es un niño entre 1000 el que llega y habla, ¡pum! Y habla perfecto, ¿verdad? Y sin ningún tipo de dificultad. Otro es que si lo llevan a terapia lo van a etiquetar, toda la parte social, ¿verdad? Que van a decir que entonces mi hijo tiene un problema y prefiero no llevarlo para evitar eso. Bueno, vamos a ver, los desfases o las dificultades en comunicación, lenguaje y habla no son diagnósticos médicos, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos chicos que tienen algún diagnóstico médico como tal, no es que buscamos una etiqueta, sino que sabemos que tal vez este peque no me va a avanzar en el tiempo que yo esperaría que me avance, o necesita otro tipo de apoyos, otro tipo de estímulos para que avance. Nosotros no etiquetamos a ningún niño, ¿verdad? Si bien es cierto, si damos un diagnóstico para poder dar una definición a la familia de qué es lo que está presentando, no etiquetamos. Lo que nosotros andamos buscando es darle las herramientas para que pronto logre las habilidades esperadas de acuerdo a sus capacidades y a lo que estamos nosotros esperando. Sí, otra de las situaciones que se da es que a veces porque las familias hablan 2 idiomas. Entonces es uno de los mitos más grandes. Él no habla porque no sabe cómo expresar, porque le hablamos en 2 o hasta en 3 idiomas. El famoso bilingüismo, ¿verdad? Entonces incluso a muchas familias les da miedo que es esto, como le enseño otro idioma, de tener un segundo, un tercer idioma o hasta más es como tener una llave que abre muchas puertas mágicas, ¿verdad? Porque lo que le va a permitir a este niño es tener mayor vocabulario y que si de repente no me acuerdo cómo se llama este color, entonces se lo voy a decir en otro idioma, ¿verdad? O que si no sé cómo poder expresarte tal cosa en este idioma, lo voy a decir en esta otra forma. Ahora hay que tener algunas recomendaciones de cómo enseñar un segundo idioma, ¿verdad? O un tercer idioma, para que se dé el desarrollo como en conjunto. Lo que sí podemos decir, que sí es cierto, es que este niño va a ir un poquito más atrás que los demás en cuanto al desarrollo, pero porque está desarrollando los 2 en conjunto, ¿verdad? Pero es un poquitito, no significa que se va a quedar súper desfasado, ¿verdad? Sino que va a ser como un poquitito más lento. Ahora bien, la recomendación siempre va a ser, por ejemplo, si mamá me habla de un idioma, papá me habla de otro idioma, y que como respetar mucho eso para que los 2 idiomas se desarrollen de la misma manera. Sí, otra de las cosas que he escuchado es sí mantener el idioma materno o el que más tiene en contexto el niño, que a veces sucede, ¿verdad? Que las familias, no sé, uno le habla portugués y otro inglés, y en Costa Rica todos hablamos español, entonces nadie le desarrolla en ese entorno familiar el español al niño y es el que le van a hablar sus iguales, es el que le van a hablar en la escuela, ¿verdad? Sí, lo que vas a hacer es limitarlo socialmente cuando mamá o papá no estén, porque entonces, bueno, estamos hablando en otro idioma, ¿verdad? Entonces, sí, siempre es muy importante mantener la lengua materna, ¿verdad? Y ahí en adelante todos los demás que quieran, teniendo en cuenta que no debería ser algo que genere un retraso significativo, pero sí va a haber un pequeñito desfase. Otra cosa que nos ponía la gente por ahí es que cuando ya les colocan los tubos en los oídos, entonces ya va a hablar solito. ¿Creen que es así? Bueno, los tubitos timpánicos lo que hacen es como drenar el líquido del oído, ¿verdad? Entonces lo que permite es que el sonido pase de forma correcta. Sin embargo, durante mucho tiempo, probablemente este niño tuvo dificultades para, obviamente, escuchar, ¿verdad? Entonces no ha desarrollado como cierto tipo de habilidades. Entonces, cuando se hace este tipo de cirugía, ¿verdad? Y le coloca el tubito timpánico, sí mejora, pero necesita apoyo terapéutico. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar lo que previamente no había podido aprender, ¿verdad? Y como rehabilitar las habilidades que ya tenían y enseñar nuevas. Entonces, es muy importante que todo lo que tenga relación, digamos, como, bueno, vamos a hablar ahorita de otra pregunta por ahí que también tiene que ver con un tema de intervención de otro profesional, ¿verdad? A nivel médico. Todo eso siempre tiene que ir acompañado del proceso terapéutico.
Otra cosa es la famosa R. Entonces ya la pronuncia, entonces ya está bien el lenguaje. No ocupa nada más. Como que creen que ese es el límite, ¿verdad? Correcto. Bueno, recordemos que la producción de los sonidos desde la parte del habla. Entonces, si pensamos en un niño que ya dice el sonido de la R, es de solamente uno de muchos de los sonidos que hay que trabajar. De hecho, un día de estos le decía yo a la mamá como, ya ahora sí empezamos con la R, ¿verdad? Bueno, para nosotros es una rótica vibrante, nosotros le tenemos un nombre en específico, y entonces yo le decía, la R, ¿verdad? Como la gente la dice acá, tiene muchas posiciones. Entonces está en posición inicial, como en ratón, en posición media, como en carro. Luego tenemos otra forma de decirlo, ¿verdad? Que sería más hacia atrásito, digamos, como en la inversa, como en árbol. Y al final de las palabras, como en oír, ver, comer, ¿verdad? Adicionalmente tenemos la R, que sería la de pera. Y después los grupos consonánticos, todo lo que tenga BR, CR, DR. Entonces, solo la R, ¿verdad? Es un ejemplo perfecto para decir, no es solo un sonido. Es un sonido que está en muchas posiciones y que son muchos sonidos y que sí tienen que irse desarrollando en diferentes etapas, ¿verdad? Diferentes edades, pero algo muy importante, ya a los 5 años y medio, máximo 6, pero ojalá 5 años y medio, ya deberían estar desarrollados todos estos sonidos porque empieza el proceso de la parte de lectoescritura en muchos de los centros educativos. Sí. Otra situación que se da también es que los papás dicen, no le hablo mucho porque entonces lo voy a saturar. Entonces prefiero hablarle lo básico. No, lo ideal es que contemos, narremos, digamos las cosas por su nombre como corresponden. No pellito, no guau guau, ¿verdad? Es un perro, popón, nada de eso, sino con el nombre correspondiente. Que le narremos lo que está pasando. Mira, vamos a comer, qué rico, este plato tiene arroz, frijoles, pollo. ¿Te gusta el pollo? Bueno, te voy a dar pollo de primero, ¿verdad? Entonces vamos haciendo como ese tipo de conversaciones. Lo que yo sí del todo no recomiendo es que estemos preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí está su plato, ¿qué es esto? ¿Y cómo se llama esto? Y dígame qué es esto, ¿verdad? Porque entonces ahí embotamos a cualquier niño con tanta preguntadera y adicionalmente a eso, procesar las preguntas a veces no suele ser tan sencillo. Entonces mejor vamos conversando y entonces yo le digo, qué rico, este plato está lleno de arroz. Ay, estos negritos se llamaban, ¿verdad? Entonces esperando que me responda frijoles, ¿verdad? Entonces yo voy dándole oportunidades para que él me responda sin hacer tanta pregunta. Ok. Otra cosa que nos decían por ahí más bien es al contrario. Le pongo a ver programas educativos que tengan mucho lenguaje porque eso le va a ayudar y con eso se va a soltar a hablar. No, vamos a ver, el lenguaje se aprende hablando mucho, la interacción directa es indispensable, la interacción a través de una pantalla, llámese tele, llámese tablet, llámese celular, es pasiva, solamente hay alguien que está hablando, ¿verdad? La otra persona solamente está recibiendo la información y adicionalmente no es directa, o sea, es como general. Lo puede estar viendo Wendy, lo puede estar viendo Cindy y no importa quién está del otro lado, que nos parece que nos están hablando a nosotros directamente, pero no es así. Entonces, si usted quiere ponerle música a su hijo, si quiere ponerle pantallas, no le voy a decir que no lo haga porque tampoco podemos satanizar todo, pero acompáñelo. Entonces, vamos a jugar. ¡Wow! ¿Viste? Ese será el triángulo. Busca dónde está el otro triángulo. Y entonces la aplicación va a decir triángulo, ¿verdad? Digamos. Entonces, está bien porque yo lo acompañé, hubo una interacción y él va a poder jugar. Sí, está enriqueciendo lo que está viendo ahí en la imagen. Exacto, vamos a cantar. Entonces ponemos la musiquita, ¿verdad? Y nosotros estamos cantando al mismo tiempo. Y entonces, pues bueno, aprovechamos toda la tecnología que ha llegado a beneficiarnos en muchas cosas, pero adicionalmente conversamos. Otra cosa que nos decían es que no habla por el frenillo corto. Bueno, ¿ves? Es no. Esta era la otra que yo les quería comentar. Ajá, con los tubitos timpánicos. Todo esto que lleva un proceso médico, que es o coloco tubo timpánico o hago una frenectomía posterior a esas cirugías, debemos de ir a donde un terapeuta de lenguaje. Eso es muy importante. Ahora, el frenillo como tal, creo que en un podcast habíamos hablado de la diferencia entre lenguaje, que es como todo el vocabulario, las oraciones que nosotros hacemos y demás, ¿verdad? El desarrollo del lenguaje no debería verse afectado por un frenillo, a menos de que sea un frenillo que no me permita ni siquiera la movilidad de la lengua, pero eso tampoco me permitiría, por ejemplo, alimentarme de forma correcta, entonces es un poco más evidente.
Este va como más específico con respecto al frenillo corto, ¿verdad? Entonces, el lenguaje se va a desarrollar perfecto, ¿ok? Se va a desarrollar de forma correcta. Lo que podría haberse afectado es la producción de ciertos sonidos. ¿De cuáles sonidos? Bueno, los sonidos que necesitamos elevar la lengua para decirlos de forma correcta. Entonces serían como una N, como una L, como las R's, ¿verdad? Por ahí serían algunos de los sonidos que se podrían ver afectados. Uh-huh. Y asimismo, como eso de hablarle mucho, no lo voy a saturar, también es que no lo corrijo para no frustrarlo. Mejor que él hable como él guste. Ok, vamos a ver, para corregir hay muchas formas de corregir, ¿verdad? No es como decirle como, no, ya, eso no, ya lo dijo, no lo entiendo, vuélvamelo a decir, ¿verdad? Sino quitar culpas. Yo siempre una de mis primeras recomendaciones es, en lugar de decirle, mira, no le entiendo, es, mi amor, papá o mamá no te entiende, podrías decírmelo más despacio, ¿verdad? Yo incluso a veces cuando me hablan muy, muy bajito en la terapia, yo les digo, uy, este oído hoy me duele tanto que no te escucho, ¿verdad? Entonces, no es culpa del niño, quita un poco de culpas. Ahora, la forma correcta de corregir siempre es, veo a ver si la palabra que el niño me está diciendo del todo no me la puede decir bien. ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, nunca se la he escuchado decir bien. Entonces, yo se la modelo y le pido que me la repita. ¿Cuántas veces te va a repetirla, Cindy? Bueno, unas 2, 3 veces y listo. No es como, repita otra vez, ¿qué dijo? ¿Verdad? No. Si el niño de todo no lo puede decir bien, entonces yo se la modelo y se la doy como en un contexto, ¿verdad? Para que la vuelva a escuchar y luego lo intentamos decir juntos. Pero esa es una forma de corregir que ningún niño se va a sentir frustrado, ¿verdad? Entonces. Sí, una cosa que yo había escuchado, que no sé si será mito también, era el tema de que cuando el niño dice una palabra mal, no volverle a decir la palabra. No se dice así porque se la estamos en su cerebro recalcando, sino nada más se dice de tal forma. No volverle a decir, no es popón, es chupón. No, esto es un chupón. El niño popón, esto es chupón. Ah, el chupón es lo que quiere. Más bien uno recalcarle la positiva, la correcta. Exactamente, y en lugar de decirle como no se dice, sino eso, sí, la frase como, el chupón, querías chupón, con mucho gusto, te doy el chupón, ¿verdad? Entonces, mire que en esas 3 frases que yo le acabo de decir, dije 3 veces chupón con una entonación diferente, porque es la que yo quería cambiar, ¿verdad? Entonces, no hice ninguna corrección, ¿verdad? No le hago al niño ver su error, su dificultad. Ahora, ¿por qué? Porque puede ser que todavía no logre el sonido. Puede ser de que alguien por ahí me le esté enseñando mala palabra, entonces tengo que arreglársela, ¿verdad? O puede ser que ya de verdad el niño no pueda. Otra cosa es que los papás trabajan y no le hablan, entonces que por eso el chiquitín no habla. Bueno, eso es una realidad, ¿verdad? Eso no es un mito que tengo que desmentir, sino una realidad. El niño que no tiene interacción con el entorno, con sus papás, pues sí, va a tener un desfase importante, ¿verdad? En muchas de las habilidades, porque el desarrollo del lenguaje es un tema social, entonces donde el niño no tiene con quién interactuar, pues obviamente va a haber ahí alguna repercusión. Sin embargo, hay espacios muy importantes en los que podemos conversar. La hora del baño, la hora de comer, antes de acostarnos a dormir, la hora de mudarlo, mira, te estoy poniendo tales prendas, qué linda tu camisa de color rosada, ¿verdad? Etcétera. O sea, hay momentos muy específicos que aunque estemos trabajando y estemos muy ocupados, podemos bajar revoluciones y podemos decir, bueno, exacto. Y supongamos que trabajamos de lunes a sábado, pues el domingo ojalá que sea un día que no va a compensar lo que no hicimos de lunes a sábado, pero el domingo quitamos tecnología, nos tiramos al piso y entonces por ahí vamos a intentar. Otra cosa que muchas veces pasa también, que lo recalcan mucho, es que mi hijo yo le entiendo todo. No importa que hable mal, porque por sí yo le estoy entendiendo. El problema de eso es que lo estamos limitando. Lo estamos limitando a cuando llegue a donde Teacher Wendy, a Hens, ¿verdad? Lo estamos limitando cuando ya sea tal vez un poquito más grande y lo mandemos, qué sé yo estoy aquí y lo vaya a preguntarle a tal persona tal cosa. Y entonces, ¿verdad? Entonces, la persona no le va a entender y ya el niño siendo más grande, entonces se va a dar cuenta que las personas vuelven a ver a sus papás para que sean traductores. Exacto, entonces ya se empiezan a sentir mal. O cuando van a jugar con otros niños, supongamos el ejemplo de los malls que tienen espacios para que los niños jueguen. Llega el niño a jugar con otros y entonces, claro, y la mamá por allá que dice que se ha visto el tobogán rojo que está divertidísimo, pero la realidad es que los otros niñitos lo van a volver a ver y se van a ir para otro lado porque no le entendieron. Entonces, sí, muy bien que le entienda, pero vamos a darle las habilidades para que todo el mundo le entienda, porque al final, si tiene menos de 4, a los 4 va a ir a escolarizarse.
Y entonces se va a enfrentar con una realidad un poco difícil, porque ya se empiezan a dar cuenta que ellos hablan diferentes a sus compañeritos. Entonces hay un problema, podría generar un problema a nivel social, podría afectarlos. Bueno, ya hemos hablado del tema de si los sigo dejando, lectoescritura y etcétera. Sí, autoestima emocionalmente también. Exactamente. Entonces, si siempre, ¿verdad? A veces es como, no quiero recibir el consejo porque como yo le entiendo, entonces tal vez viene la tía que lo ve una vez no sé, al mes, una vez cada 15, y entonces la tía dice, es que no he considerado ir, ay, es que es ametiche, ¿verdad? No, es que la tía no está con él todo el tiempo, entonces es un muy buen indicador cuando las docentes también dicen, es que vea, no le entiendo, ¿usted cree que pueda ir a terapia de lenguaje? ¿Verdad? Porque usualmente mamás, abuelitas, hermanas mayores, el entorno más cercano es un entorno que es intérprete, es traductor. O que también sienten un poco más de seguridad, tal vez expresan cosas que ya en otros ambientes, porque lo digo por experiencia, a veces el chico habla mucho en casa, por lo menos tiende a expresar más palabras, pero cuando llega al centro y no tiene confianza, no expresa nada, ¿verdad? Claro, Entonces, porque lo hemos limitado, digamos, a un tema social, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, porque en casa no importa lo que yo diga porque mamá siempre me va a entender, ¿verdad? O sí pasa mucho esto, como cuando yo voy, por ejemplo, a un centro educativo a dar soporte y damos las terapias ahí o las damos en la casa, que ya no lo hacemos por lo mismo, por lo que hemos visto, y llegan al centro, tengo como un mismo niño en 3 personalidades distintas, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros muchas veces recomendamos vengan al centro porque el entorno es distinto y es una realidad donde se va a tener que enfrentar a tengo que hablar sí o sí, y entonces cuando llegan al kinder funciona de maravilla, porque en el consultorio de nosotros, ¿verdad? Está como más estructurado, más en específico, y entonces yo voy al kinder y me acuerdo, ok, ayer yo pude hablar súper bien, ¿verdad? Y entonces, bueno, en la casa siempre va a ser eso su zona segura. Buenísimo que en la casa hable bien, ¿verdad? O que hable más. Es muy normal eso. O a veces que nos pasa también que los chicos no hablan nada en terapia y entonces yo les digo a las mamás, aquí está callado, no está diciéndome nada, tal vez como los que estamos trabajando desarrollo del lenguaje, ¿verdad? No se preocupe, para mí lo más importante es que usted me diga si le está hablando en casa. Y entonces yo le digo, apenas usted lo escuche hablar, mándeme un audio para escucharlo. Entonces me encanta cuando me mandan los audios o videos donde están hablando un montón. ¿Y qué va a pasar? De repente un día de la nada, ese chico dice, ¡pup! Aquí también puedo hablar. Y empiezan a hablar un montón. Entonces es como muy normal ciertas cosas, pero tampoco podemos normalizar todo, ¿verdad? Otra cosa que hablaban por ahí es que la terapia es solo para niños o que va muy acompañada de otras que ya tiene 7 años, entonces ya no lo puedo llevar. Ok. La terapia es un acompañamiento que se da desde, bueno, ahora hay terapeutas que trabajan toda la parte desde la pancita, ¿verdad? Entonces, desde que las mamás están embarazadas, y es un acompañamiento a lo largo del ciclo de la vida según la necesidad de la persona, ¿verdad? Pues nosotros por el tema de nuestro podcast nos centramos mucho en el tema de cuánto estamos en desarrollo o incluso en adolescencia, que también podemos ir mejorando habilidades. Pero si un adulto de repente tuvo un evento cerebrovascular y perdió sus habilidades del habla, tuvo un accidente de tránsito, y etcétera, en el momento que hay una afectación en comunicación, lenguaje, habla o deglución, ¿verdad? O las cuerdas vocales están afectadas por ahí o no puedo alimentarme bien, pues hay que recurrir a terapia de lenguaje. ¿A cuál terapeuta? Pues bueno, nos pueden consultar y nosotros, al menos yo, en mi caso, no atiendo a adultos, por ejemplo, con eventos cerebrovasculares que perdieron habilidades o cierto tipo de patologías. Entonces, terapia de lenguaje es tan amplio que hay terapeutas especialistas en eso, ¿verdad? Pero no podemos limitarlo. Con respecto a los 7 años, pues todavía estamos, bueno, el cerebro tiene la capacidad de que es la plasticidad cerebral, que es que en cualquier momento algo que pasa, ¿verdad? Otras zonas del cerebro buscan cómo compensar esa habilidad que se perdió. Con mucha más razón, un niño de 7 años donde todavía su cerebro está moldeable, ¿verdad? Donde todavía podemos hacer conexiones neuronales. Si bien es cierto, el proceso va a ser un poquitito más lento. La razón es porque ya son cerebros un poco más especializados. Es como cuando usted de repente dice, bueno, voy a empezar a estudiar un idioma, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿por qué si tengo compañeros que son más jóvenes, los chiquillos les va tan bien y a mí me cuesta tanto? Es porque su cerebro ya está más especializado que el de ellos que todavía se está moldeando. Entonces, pasa lo mismo en terapia de lenguaje, ¿verdad? Entonces, sí pueden venir en cualquier momento. Hemos tenido experiencias muy bonitas donde yo empiezo a trabajar con un niño y tal vez una tía se dio cuenta de que no estaba diciendo bien los sonidos y la tía también vino a terapia de lenguaje y era una adulta.
Y entonces muy bonito eso, ¿verdad? Ahorita tenemos muchos chicos que entran a la universidad por la virtualidad, se dan cuenta que están diciendo mal un sonido o que están aprendiendo un segundo idioma y las mismas docentes les dicen, no, usted tiene que ir a terapia de lenguaje antes de venir. Entonces no es un tema de edad, sino un tema de necesidad. Otra cosa que se da es que los padres de familia quieren los resultados rápidos. Entonces ya lo llevé y no vi resultados. Uh-huh. Bueno, ya hemos hablado que no hacemos magia. ni mi persona, ni nadie del centro educativo, ni del centro terapéutico donde yo trabajo, ¿verdad? Mi equipo es maravilloso, son personas súper capacitadas y demás, pero no tenemos magia, ni ninguna de mis colegas tampoco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, darles herramientas a los papás. ¿Qué necesitamos? Yo siempre les digo, bueno, vamos a ver, si ustedes se comprometen a trabajar, si el niño tiene buenas habilidades o habilidades previas para empezar a trabajar, deberían de verse avances. Pero yo necesito que sean muy comprometidos en sus casas y que sean constantes con el proceso terapéutico. Supongamos que es un niño que no puede decir algunos sonidos del habla, que no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿verdad? Que tal vez no dice bien como la S, la L, la R, que son como los más comunes, y ya tiene 5 años. Este niño... los papás sacan cita, hacemos la evaluación, nos damos cuenta de esto y empiezan la terapia todas las semanas, ¿ok? Y hacen las tareas que nosotros les mandamos todas las semanas y todas las semanas vienen con tareas y demás. En 5 semanas ese niño ya se le ve un avance, por lo menos en el primer sonido que empezamos a trabajar. Si es un niño que los papás me dicen, teacher, vamos a ir a una vez cada 15 días, esas 5 semanas de las que yo estoy trabajando se convierten en 10 o 12 semanas. Exactamente, se multiplican. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no es el mismo material que yo te cambio todas las semanas, ¿verdad? No es lo mismo que yo, bueno, igual aunque cuando vienen cada 15 días yo les mando tareas un poco más amplias, ¿verdad? Pero no es lo mismo. El avance siempre se ve mucho más lento, ¿verdad? Mi caso estrella es un pequeñito por ahí que el papá, bueno, es que se ganó una medalla, tenía todos los sonidos afectados. Y en 4 meses yo le di de alta y usted me va a decir, Cindy, ¿cómo hizo? Yo todos los días tenía un audio de ese papá practicando, ¿verdad? Entonces cuando yo llegaba con ese chico, no había avanzado un sonido, había avanzado 2. ¿Por qué? Porque practicaba todos los días y papá iba haciendo como las correcciones, como nosotros les íbamos haciendo. Y es un caso que yo recuerdo con mucho cariño porque estábamos en pandemia. Entonces yo llegaba con mascarilla a la casa de este niño, ¿verdad? Entonces yo daba todas las herramientas y papá sin mascarilla también ayudaba a toda esa otra parte. Entonces al final es, bueno, vamos a ver, a veces nos dicen también, fue donde una terapeuta y no me funcionó, y fue donde otra terapeuta y no me funcionó. Antes de irse, hablen con la terapeuta, pregunten cuáles son los objetivos, qué es lo que están trabajando, pregunten si usted puede estar adentro del consultorio para ver cómo funciona la terapia, entre otras cosas, antes de estar haciendo cambios constantes, porque a veces es un tema de tiempo y de también poner mis propias barbas en remojo. Estoy realmente comprometido y voy a la terapia semanalmente o quincenalmente, ¿verdad? En algunos casos no se pueden todas las semanas. Entonces, hay que tener tiempo. Y por último, este mito, que creo que ya lo respondiste con esto que está diciendo del acompañamiento, es que con solo la terapia va a alcanzar. Lo llevo a terapia y listo. Ya después guardo el folder y lo vuelvo a desempolvar dentro de una semana. No, y nos damos cuenta, los chicos nos dicen, no hice la tarea, me la hizo mi hermano, es que mi mamá dice que eso no sirve para nada, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos dando cuenta. No, eso es un trabajo que se necesita de todas las personas, no solamente de mamá y papá. ¿Qué tal si él lo cuidan los abuelitos, verdad? O tiene una niñera. Entonces a mí me encanta ver como cuando vienen los abuelitos y están ahí y entonces los abuelitos me dicen, es que yo no creo en esto, y me dicen siempre como al principio y salen de la terapia y me dicen, muchas gracias porque usted me hizo cambiar como esta visión. Una abuelita hace menos de 22 días me dijo como, ya le di su número a otro montón de abuelitas porque yo sé que todos los chiquitos necesitan y yo pensaba que eso no funcionaba de nada, pero muchas gracias, ¿verdad? Entonces las familias tienen que involucrarse en este proceso, tienen que ver cómo es que trabajamos, ¿verdad? Que estamos jugando, sí, porque son niños, es que es como otro mito. Exactamente, sí, muchos nos dicen, es como, pero solo viene a jugar. No, o sea, estamos jugando con un objetivo en específico, ¿verdad? Porque siempre le doy los mismos juguetes. Bueno, resulta ser que todavía no tengo lo que yo estoy esperando que ese niño me diga, entonces tenemos que seguir jugando con lo mismo. Todavía no le puedo cambiar el juguete, todavía no puedo pasar de piso a mesa, por ejemplo. Pero este es un trabajo que se tiene que hacer con la familia, por el niño, el bien del niño,
y que independientemente de si Cindy es la terapeuta o no es que usted tiene que confiar en el profesional que tiene al frente, y que si adicionalmente a eso tenemos el empujón del centro educativo, pues con mucho más ganas, más ánimo, ¿verdad? Podemos ver más avances, porque cuando yo mando un informe, a veces muchas teachers es como, yo le digo a la mamá, ¿lo leyó? No, me parece como que no, ¿verdad? O sea, o qué le dijo del informe, o entréguelo y en 15 días me cuenta como qué le dijo, ¿verdad? Para mí es muy importante, cuando nosotros mandamos un informe, siempre tenemos como un espacio de recomendaciones para el hogar y un espacio para recomendaciones para el centro educativo, porque también los niños pasan ahí muchas horas. Sí. De hecho, a nosotros nos pasa, chicos que están en guardería y que nos toca a nosotras, más bien hacer trabajo que hace abuelita o la niñera o papá, tenemos que hacerlo ahí, porque el chico a las 6 de la tarde no va a llegar a la casa a repasar las recomendaciones que le dio la terapeuta, ¿verdad? Exacto, entonces, bueno, al final es un trabajo que hacemos todos en equipo en función, en mejora de todas las habilidades que el niño necesita, ¿verdad? Y por último, quiero cerrar esto con el que muchas de las familias piensan que el niño que tiene problemas de comunicación, lenguaje o habla, tienen problemas de inteligencia. Y entonces me dicen, es que él es muy inteligente, pero sí, o sea, vamos a ver, son habilidades distintas, ¿verdad? Que su hijo, su nieto, su sobrino tenga alguna dificultad en estas áreas no significa que no tenga 1,000,000 de habilidades en otras, ¿verdad? Y de ese montón de habilidades que tienen es de donde nosotras los terapeutas nos agarramos para mejorar las habilidades de nuestra área. Entonces, no tiene que ver la inteligencia con el tema de la comunicación, el lenguaje de habla. Si bien es cierto, cuando hay discapacidad intelectual, pues genera una mayor dificultad, porque el cerebrito no va a funcionar de la misma manera. Si le damos las herramientas, lo logramos. Bueno, pues de verdad agradecerles, un tema sumamente interesante, mucho que hablar. Quitar todas esas creencias que a veces tenemos alrededor de esto del lenguaje, ¿verdad? Y pensar que siempre tenemos que buscar el beneficio del niño, el beneficio del estudiante, y dejar de lado todos esos mitos que muchas veces la gente, la familia, los abuelitos, ¿verdad? Que a veces no creen estas cosas, y pues darnos a la tarea de ir. Nada perdemos con probar si de verdad era lo que mi hijo necesitaba. Entonces, pues agradecerte por traer este tema y agradecerles a ustedes por escucharnos nuevamente en este episodio. Nos vemos en unos próximos episodios más adelante y ojalá que nos sigan ahí publicando en las redes cuáles son esos temas, cuáles son esas cosas que les interesan, dudas que tengan, ya saben, ahí estamos para servirles, tanto desde la parte del Centro Integral Picos como de la parte del Centro Educativo Heaven Spring. Ahí están nuestras redes sociales, se pueden comunicar con nosotros y con muchísimo gusto vamos a estar ahí para aclararles todas las dudas. Para mí es un placer haberlos acompañado a tocar ese tema de terapia del lenguaje que amo, me apasiona. Muchísimas gracias por el espacio, Wendy, y a las personas que nos ayudaron con los mitos. Gracias, y como dice Teacher Wendy, síganos comentando por ahí temas, dudas, que estamos para servirles. Gracias.